santo nombre, Señor. Alabado tú eres, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres perfecto, Señor. No hay nadie como tú eres, Señor. Santo, santo, 3 veces santo, Señor. La tierra está llena de tu gloria, Señor. Oh, Señor, háblanos esta tarde, Señor. Santifícanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Háblanos, Señor. Somos pecadores, todos nosotros, Señor, y ninguno lo merecemos. Tu amor y tu gracia, Señor. Pero tú nos amas, Señor. Y por eso estamos esta tarde aquí, Señor. Perdónanos, Señor. Ya sé que tú nos perdonas, Señor, porque lo dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno. Voy a hablar esta tarde sobre el poder del arrepentimiento genuino. El poder del arrepentimiento real. Hay muchas formas de arrepentimiento, pero es necesario que en nuestra vida existe un arrepentimiento genuino, que sea un arrepentimiento bíblico según la verdad. Según la verdad. Mucha gente dice que se arrepintieron de sus pecados, pero su vida no cambió. Y si su vida no cambió, no hay arrepentimiento. No lo hay. Esta es la realidad. El arrepentimiento cambia porque el poder del arrepentimiento genuino. Ese es el título. Abrir conmigo la Biblia en Marco. Marco capítulo 1, versículo 14. 15 y 15. Dice aquí en Marco, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Vemos que la predicación del evangelio empieza con el arrepentimiento. Y aquí el Señor nos dice por qué tenemos que arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos se acerca a nosotros y nos dice: arrepentíos y convertíos y creer en el evangelio. También lo dice la Biblia en Hechos 17, versículo 3, Dios manda. Dios manda. No es una sugerencia. No te aconseja Dios. Dios no aconseja, Dios manda. Siempre manda. En el reino de Dios no existe la democracia, no se puede escoger. Dios dice: es por ahí, nadie puede decir otras cosas. Es Dios, Él sabe todo. Entonces ahí en Hechos 17:3 dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y da razón. ¿Por qué? Porque estableció un día cuando juzgará con justicia. Por eso decimos: Dios es justo. Creerme que todavía no vemos totalmente la perfección de la justicia de Dios. A Dios no se le escapa nada. Amén. Nada. Es perfecto en santidad, que juzgará con justicia. Eso significa que Dios analizará toda nuestra vida, toda palabra, toda intención, todo lo que hicimos. Y si alguien está sin Cristo, ya está frito, porque una de las cosas que produce el arrepentimiento genuino es verse pecador y ver la necesidad de un Salvador urgente, porque Dios es santo y no se casa con nadie. Dice la Biblia: Dios no hace acepción de persona. Mucha gente piensa en su corazón que Dios con ellos va a tener un trato diferente con los demás a pesar de su vida. La Biblia dice que Dios no hace acepción de persona, sea el que sea. Dice la Biblia ahí en el Apocalipsis que delante del trono de Dios, grande y pequeño, que significa gente normales y gente con grandes funciones, que existieron en este mundo, presidentes, reyes y toda clase de personas, campesinos, será delante de Dios y no hay acepción de persona.
Nadie se libra de eso. Entonces la Biblia nos manda, por medio del Evangelio, el Señor dice, arrepentíos y convertíos y creer en el Evangelio. Entonces, el verdadero arrepentimiento viene por la predicación del Evangelio, que produce arrepentimiento en nuestros corazones y nos da la vuelta hacia Dios, porque es algo muy, muy profundo que pasa en el ser humano. Si eso no pasa realmente en un ser humano, no se arrepiente. La gente se vuelve religiosos y solo quiere a Dios por lo que Dios ofrece. Nada más. Pero no hay un arrepentimiento. Aquí hablamos de un arrepentimiento porque el Señor dice más para abajo aquí. No, era otra parte. Donde dice la Escritura que de qué le sirve a un hombre que gane el mundo entero y perder su alma. Da igual lo que Dios te regalará en este mundo. Si pierdes tu alma no te sirvió para nada. Entonces el verdadero arrepentimiento nos lleva a la salvación. Amén. Nos lleva a la salvación. ¿Y cómo es la salvación? Por la fe en Cristo Jesús. No es que el arrepentimiento salva. Sí que el arrepentimiento genuino nos lleva a Jesús. El que salva es nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz por nosotros. Nosotros nos arrepentimos y creer en el Evangelio. ¿Qué habla el Evangelio? Que el Señor Jesucristo se encarnó, predicó, murió en la cruz, resucitó el tercer día, aparecieron a más hermanos, a los apóstoles, y está en el cielo y volverá por nosotros. Y volverá para tomar todo lo que es suyo. Entonces, eso es lo que nos enseña el Evangelio, es tener fe en Jesús. Entonces, el verdadero y el genuino arrepentimiento está por la fe en Jesús, que está producido por la predicación del Evangelio. Entonces, como vemos en este versículo, que es necesario que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. No hay nada, como lo he dicho antes, hay solo una forma de engaño. Ahora eso lo seccionó en 3 partes: la esencia del arrepentimiento, la respuesta de Dios al corazón arrepentido y vivir en arrepentimiento una actitud diaria. Empezamos con la primera, con la esencia del arrepentimiento. El arrepentimiento es más que un simple sentimiento, una emoción. Como lo he dicho antes, el arrepentimiento es una transformación real por el poder del Espíritu Santo. Nadie se puede arrepentir realmente de sus pecados si no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela cómo somos y cómo es Dios, porque la carne no puede conocer y discernir a Dios, dice la Biblia, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Porque dice, hay que discernirlo espiritualmente. Y porque el hombre natural no tiene discernimiento espiritual. Y solo puede tener discernimiento espiritual el hombre y la mujer que tiene el Espíritu Santo. Entonces, para que haya un arrepentimiento genuino y real en nuestros corazones, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos enseña cómo somos realmente. Mucha gente no se ve malo, no se ve, es decir, la gente no se ve como merecedores del infierno. ¿No? ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos, practican un montón de pecado en su vida y a pesar de todo el mal que hace, ellos piensan que merece ir en el paraíso. Así es el hombre natural. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos enseña que lo único que merecemos es el justo juicio de Dios y el infierno. Nada más. Y eso es lo que produce un arrepentimiento genuino a la luz de la verdad de Dios. Y eso nos lleva, porque dice la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Eso nos lleva a Jesús. Pero el que no tiene el Espíritu Santo no puede tener un arrepentimiento genuino. Amén. Y tenemos que reflexionar sobre eso. Tenemos que reflexionar. Me arrepentí sinceramente. He examinado mi corazón. ¿Cómo me veo yo a mí? ¿Cómo me acuerdo de quién era yo antes? Me glorio con mi vida. Dice la Biblia que cuando miramos para atrás nos avergonzamos de nuestro estilo de vida y conducta, empezando con formas de hablar y otras conductas y estilo de vida que tenían nosotros.
porque no había nada para gloriarnos en esa vida que era de espalda a Dios, cuando entendemos realmente lo que es el arrepentimiento. Ahora, eso quiero hablar de comprendiendo el arrepentimiento. Vaya conmigo en Lucas. En Lucas 15. Lucas 15, 17. Versículo 17. Bueno, dice, aquí sabemos es el hijo pródigo, el hijo perdido que cogió todos los bienes y me voy a disfrutar de la vida. Me voy de esa familia, cojo lo que me pertenece y a disfrutar, a vivir la vida, a disfrutar, como dice el ser humano. Esa es la necesidad del ser humano, a disfrutar. Cree que disfrutando sin Dios será feliz y cada vez se hunde más y más y más. No se puede disfrutar realmente sin Dios. Entonces en la carne el ser humano quiere disfrutar. La vida es para disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo. Aquí hay 2 días. Vamos a disfrutar y a disfrutar. Y él no disfruta realmente, que lo que disfruta es la carne, apartado de Dios, viviendo un pecado y cada vez se hunde más. Entonces ese hijo pródigo lo que ha hecho, dice, voy a ir. Y dice aquí en 17, después que se ha ido, gastó todo su dinero, vino una hambre y comía lo que comían los cerdos. Es verdad. El mundo y Satanás, ¿qué ofrece? ¿Qué ofrece? Lo que comen los cerdos y los perros. En el mundo hay pecado, hay suciedad, eso significa. Entonces los que viven según el mundo comen, si sería en el mundo físico, lo que los cerdos comen. Porque es pecado, es impiedad, es suciedad. Entonces ese hijo pródigo, después se gastó todo, pero tuvo una buena actitud. Ese es el arrepentimiento. Y volviendo en sí dijo. Entonces el arrepentimiento es volvernos nosotros mismos y pensar y ver nuestros pecados. Pero como he dicho, el Espíritu Santo produce eso en nosotros. Es volvernos nosotros mismos y decir y analizar mi vida, qué ha hecho, cómo he vivido yo de espalda a Dios, qué he hecho yo hasta ahora. Y mira lo que está diciendo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El mundo nos hace. Puede comer todo lo que el mundo, lo disfrute pecaminoso de ese mundo, pero no sacia el corazón. El corazón cada vez es más vacío y tiene hambre. Porque es vacío sin Dios. El hombre sin Dios es incompleto. No encuentra su felicidad sin Dios y la satisfacción. Entonces tiene hambre. Y ahora el hijo, el hombre que se arrepiente, la mujer que se arrepiente y se vuelve en sí, dice, solo en Dios hay felicidad. Vuelve en sí, es arrepentimiento. En Él hay plenitud de gozo. Solo en Dios. Y dice aquí, y yo aquí perezco, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento, humildad, Padre, he pecado contra ti. Porque dice la Biblia, contra ti, Señor, solo contra ti he pecado. Cualquier pecado, primeramente, es contra Dios. Aun cuando pecamos contra un hermano, Dios dice, no mienta. Y si miente un hermano, estoy pecando contra él. Pero primeramente, siempre es hacia Dios. Es una rebeldía. Es una ofensa hacia la santidad y la grandeza de Dios. Siempre el pecado es primeramente a Dios. Eso. Entonces el hombre que se arrepiente, primeramente se ve que le falló a Dios. Primeramente, a Dios. He pecado contra ti, Señor. Tú me diste la vida. Sí, Señor. Tú eres perfecto, tú eres santo, en ti no hay culpa. Y yo me rebelé contra ti, porque el pecado es rebelión contra Dios. Todo hombre tiene conocimiento del bien y el mal, como dice la Biblia en Romanos. Y dice la Biblia en Romanos que Dios da testimonio de la verdad, pero el hombre con su injusticia retiene la verdad. Pero, ¿cómo es eso en la práctica? Mira, de cuando estamos en casa, niños, cuando desobedecemos a los padres, en la conciencia Dios nos habla y dice, no está bien. Le doy eso como ejemplo. No está bien lo que estás haciendo, pero nosotros nos justificamos y buscamos, le damos la vuelta con nuestra injusticia, retenemos la verdad y practicamos el pecado, aunque sabemos que es malo lo que hacemos. Pero así hay un montón de cosas que hacemos a lo largo de la vida
que en la conciencia Dios nos habla, pero nosotros rechazamos la verdad voluntariamente y preferimos vivir como nos da la gana. Por eso es una rebelión consciente contra Dios, no es un pecado inconsciente. Es rebelarnos contra la verdad, contra lo bueno, contra Dios, contra los justos, los santos, y hacer lo que nos da la gana. Así es como es el pecado. Entonces cuando uno vuelve en sí y se arrepiente y dice: Señor, ¿qué he hecho? Me debo primeramente a mí, pecador. No le estoy echando culpa a mis padres, a mi vecino, a mi mujer, a mi marido, a mis hijos. Yo, Señor, he pecado contra ti. Amén. Yo Ese es el arrepentimiento genuino, es reconocer que nosotros pecamos contra Dios. Y dice aquí: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno, Señor, de tu reino. No soy digno, Señor, que tú mueras en una cruz por mí. No soy digno, Señor, que tú dejes el cielo y venga a morir por mí después que me he rebelado tantas veces contra ti. Y dice la Escritura que nosotros, cuando estaba en nuestros pecados, en esa condición Cristo murió por nosotros. No por lo bueno, dice, por los injustos, por los pecadores, por los malvados. Señor, no soy digno de ese reino, Señor. Es algo muy profundo, genuino, es el conocimiento real en el corazón. No soy digno. No es una forma solo de hablar para que suene bonito, producida por la carne, por el orgullo, para que digan además: mira qué humilde es. No, es un arrepentimiento real en el corazón, un reconocimiento: no soy digno de ti, Señor, por lo bueno y perfecto que eres. Ese es el arrepentimiento. Si no hay ese estilo, no hay esa forma de arrepentimiento, no hay un reconocimiento que no somos dignos, que nos rebelamos contra Dios, un Dios que mantiene el universo, que hace salir el sol, que hace llover sobre la tierra y mantiene la naturaleza, y la gente le vive de espalda, Él le da gracias por todo lo que Él hace. Él mantiene el universo ahora. La vida no puede existir sin Dios. Y a los hombres que muchas veces se rebelan contra Dios y lo maldice, Dios los bendice y les da trabajo, comida y todo eso. Pero eso es para llamarlo arrepentimiento. Pero dice ahí la Biblia en Romanos: mas por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira, de la revelación, del justo juicio de Dios. Mas por tu corazón no arrepentido, a pesar que haces lo malo, Dios te bendice y te va bien. Y ese es un llamamiento para que te vuelvas a Él. Y no quieres volverte. Dice: atesoras ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Te das cuenta? Se va a revelar el justo juicio de Dios y será ira. ¿Por qué? Porque vivimos contrario a Dios. Eso es lo que produce en Dios cuando nosotros pecamos contra Dios voluntariamente. Produce en Dios ira y enojo. Se enoja Dios con nosotros. Solo que Dios es perfecto, es paciente, tarda en la ira, es equilibrado en sus atributos y no los destruye. Porque Él es perfecto, Él es santo, pero sí que produce ira en Dios. Entonces todos nosotros los que se arrepienten de verdad, entienden el carácter de Dios, entiende cómo es Dios, porque los que no se arrepienten realmente es porque no conocen a Dios. No conocen. Pero el que conoce de verdad, porque lo revela el Espíritu de Dios en su corazón, produce un arrepentimiento genuino en su corazón. Y dice aquí: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces nosotros, cuando nos arrepentimos sinceramente, Dios tiene misericordia, nos dice la Escritura, y nos perdona, porque Él por naturaleza es perdonador. Es parte del atributo de Dios, que Dios perdona. Entonces cuando nosotros nos vamos a un arrepentimiento y fe y reconocemos nuestros pecados, nuestras rebeliones contra Él, y que no somos dignos de tener comunión con Él, Él nos ve y se mueve a misericordia y nos perdona a través de la fe en Cristo Jesús, nos dice la Escritura. Entonces la fe genuina sabe y cree que Dios lo perdona. Y hay perdón, recibe el perdón de Dios realmente. El hombre que es carnal no cree que Dios lo puede perdonar, porque Él no es perdonador, Él no puede perdonar, no tiene el Espíritu Santo. Entonces no recibe el perdón de Dios. La fe genuina recibe la misericordia y el perdón de Dios, porque cree bíblicamente que Dios es perdonador y misericordioso según la verdad.
Amén. Y acepta y recibe. Como ese hijo se ha ido, pero mira la actitud del padre. Fue movido a misericordia y lo perdonó. Y mira cómo sigue diciendo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Mas dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3: mira qué amor me ha dado el Padre, para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué es amor? Es amor por cuanto nosotros antes de arrepentirnos vivían en rebeldía, en pecado contra Dios. Y entonces así es como se manifiesta el amor de Dios hacia nosotros cuando entrega a su Hijo por nosotros, va a morir en la cruz. Y nosotros recibimos el sacrificio del Señor en la cruz y creemos por la fe en Él que Él pagó nuestros pecados y recibimos el perdón de Dios, que es a través de la fe en Cristo Jesús. Es la fe genuina. La fe genuina sabe que Dios es justo y que el perdón se recibe únicamente por la fe en Jesús, porque Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y pagó el precio, porque la paga del pecado es muerte. Todo hombre que peca contra Dios lo único que merece es morir. Mas Dios nos da vida y vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Recibes eso? ¿Crees tú eso realmente? ¿Te arrepentiste de tu pecado y reconoces a Dios? ¿O sigues creyendo en un Dios según tu mente y tu ideología y según esa cultura que lo produjo en tu mente? Porque de eso se trata. El hombre que no se arrepiente no quiere renunciar a su forma de pensar y no acepta la verdad y no se somete a la verdad bíblica, la verdad de las escrituras. Entonces tiene un concepto sobre Dios torcido, que no es real. La palabra de Dios, la predicación del Evangelio, la verdad viene y nos enseña cómo es el Señor. Por eso produce el Espíritu Santo en nosotros un arrepentimiento genuino y real, una confianza real en el Dios Todopoderoso. Es una confianza, sabiendo nosotros, dice la Biblia, que Dios cuando nosotros estábamos en pecado nos perdonó. ¿Cómo que ahora, después que somos perdonados, nos dice la Biblia en Romanos, dejamos de confiar en el Señor? ¿Por qué? Si Él cuando estaba en el pecado y delito nos perdonó, ahora cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, creemos que no podemos tener comunión con Dios. La comunión con Dios de única forma que fue restaurada fue por la fe en Cristo Jesús. Esa es la fe genuina. La fe genuina cree en la verdad. Sí, Señor. No puedo tener comunión con Dios sin la fe en Jesús, porque Él restauró mi relación con Dios y pagó el precio. Pues por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia en Romanos, creo que capítulo 8. Tenemos fe, por la fe en Jesús tenemos paz para con Dios. Esa es la fe, ¿se da cuenta? Es creer, es la fe, creer. Eso trae un arrepentimiento real en nuestros corazones, porque ese fe lo produce la verdad. Mas por tu corazón no arrepentido, pero el corazón que es de piedra, dice Dios: quitaré el corazón de piedra y te pondré un corazón de carne, un corazón que se deja modelado por el poder de Dios, por la verdad de Dios, y recibe la verdad de Dios y es transformado por el poder y la verdad de Dios, y eso trae una vida cambiada, trae una vida real, una confianza real y genuina en el Señor. Entonces, como vemos aquí, nos dice también en 22: pero el padre dijo a sus hijos: saca el mejor vestido y vístele, y ponle un anillo en su mano y calzado en su pie, y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta. Pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido. ¿Cómo sacó el padre el mejor vestido? ¿Sabe que nosotros somos el vestido de Cristo? ¿Sabe que en el día del juicio de Dios nuestra ropa está lavada en la sangre del Cordero y no hay ninguna vergüenza para nosotros porque somos cubiertos por la sangre del Cordero? Somos revestidos en Jesús y ahí por la fe en Jesús no somos avergonzados por el pecado porque somos vestidos con el Señor. Amén. Pero los que no tienen fe en el Señor será descubierta sus vergüenzas delante del juicio de Dios y no hay quien nos libre. Mas nosotros, el Padre, cuando nos arrepentimos, como vemos, como ese hijo se miró en sí mismo y analizó su vida y se dio cuenta del error. Se arrepintió sinceramente, porque si no soy digno de ser nombrado tu hijo.
pero el Padre lo recibió como hijo. El Padre lo recibió como hijo y está, dice aquí la Escritura, movido por misericordia, porque Dios por misericordia nos salvó, como lo vemos ahora, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. El arrepentimiento cree en la misericordia de Dios. Cuando nos arrepentimos nosotros creemos que Dios es misericordioso y nos perdona. Vaya conmigo en Efesios capítulo 2, hablando de la misericordia. Efesios capítulo 2, en 4, versículo 4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Como vemos aquí nos dice, pero Dios que es rico en misericordia. Vemos como el Padre cuando el Hijo se arrepiente, se movió a misericordia, pero Dios que es rico. Dios es lleno de misericordia, es rico en misericordia. Cuando un ser humano se arrepiente sinceramente, no busca salirse con los suyos solo porque quiere recibir y manipular a Dios. A Dios no se puede engañar, creerme, conoce el corazón. Si no hay arrepentimiento sincero, no hay nada. Ahora, si hay un arrepentimiento, un reconocimiento hacia Dios, Dios es rico en misericordia, como nos dice aquí la Escritura, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que Dios nos amó. Gran amor. ¿Se da cuenta cómo pone aquí énfasis en dos cosas? Rico y gran. Para enfatizar la misericordia, es rico en misericordia. Grande es el Señor. Es Dios misericordioso. Tiene misericordia de Dios. Y por cómo es la justicia. Pero también el gran amor. Un gran amor de un Dios que es amor. Él, así es como nos perdonó. No por nuestras buenas obras. Así que nos arrepentimos y creímos en Él por la fe en Cristo Jesús y recibimos la salvación de Dios. Porque como dice la Biblia, la luz vino en el mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas. Quien recibe a Jesús, a los suyos vino, pero los suyos no recibieron, a todos los que lo recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son nacidos ni de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que recibe a Jesús, lo recibe como Señor y Salvador, que reconoce, porque recibir a Jesús es reconocer que soy un pecador y necesito al Señor para salvación. Lo necesito en cuanto a la justificación, en toda el área de mi vida, en todo. En todo necesito a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Es Dios. Entonces eso nos lleva, dice aquí, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Estando muerto en esa actitud de rebeldía, de maldad hacia Dios, más Dios, porque fue movido a misericordia, gran misericordia, el gran amor que tuvo con nosotros, nos perdonó. Amén. Por medio de la fe en Jesús. Sí, Señor. Ese es el arrepentimiento. Bajarnos nosotros mismos y reconocer que somos pecadores y le fallamos a Dios. Ahora quiero enfatizar otras cosas en la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Vaya conmigo en Corintios, para atrás, en 2 de Corintios 7:10. Dice aquí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese es el remordimiento, es verse pecador, pero no confiar en Jesús, no arrepentirse sinceramente y no ver la necesidad que hay de Dios. Es un remordimiento. Todos los hombres en ese mundo tienen remordimiento. Aún el que no cree en Dios, cuando hace un daño, cuando dice malas palabras, se siente mal, pero no produce vida, si produce una muerte, una tristeza que no lleva arrepentimiento, si lleva un mal estado de su corazón, eso produce porque es remordimiento, no es un arrepentimiento a la luz de la verdad de Dios. Es reconocer el arrepentimiento genuino, es reconocer que he fallado a Dios, pero tengo un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y la sangre del Cordero me limpia de todo pecado y maldad, y no me deja en esa tristeza de muerte.
Sin una tristeza que reconozco, sí, Señor, he pecado, he fallado, he hecho lo malo, pero estoy perdonado. Pero estoy perdonado, Señor. Porque tú muriste en la cruz por mi pecado. El ser humano se cree bueno y cuando él ve el mal que ha hecho, tiene un remordimiento, una mala conciencia y eso lo lleva a una tristeza que produce muerte en su corazón. Porque si yo soy, oh, qué mala persona soy, pero la Biblia nos dice que todos somos malos. Es decir, el hombre real y la mujer genuina, la Escritura le dice claro que nosotros estábamos muertos en nuestro pecado y delito. Que eso significa, ustedes sois malos, pero lo peor de malos. No es una nueva noticia cuando mi corazón alguna vez me dice que soy malo. Lo soy, por eso necesité un Salvador. Ese es el arrepentimiento genuino, está basado en la verdad. Y como dice aquí la Escritura, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Y de hecho la palabra de Dios, cuando nos habla, nos exhorta, produce una tristeza en nosotros y nos lleva al arrepentimiento genuino. Abandonar nuestros caminos, mas a los que escuchan la palabra de Dios y no se arrepienten genuinamente, produce muerte dentro de ellos, porque confían en sí mismos, en su bondad, en su justicia. No confían en Dios. No se apoyan en la fe en Jesús. La sangre de Cristo no tiene efecto en su corazón. No limpia su conciencia, porque eso es cuando dice la sangre de Cristo no limpia de toda maldad. Es decir, el pecado produce una mala conciencia y produce maldad en nosotros. Y la sangre de Jesús, cuando por fe creemos en Él, produce una conciencia limpia que nos lleva a estar bien. Entonces, el hombre que no crea, por eso no cree genuinamente, no se arrepintió genuinamente. Y esa palabra le hace daño, porque le enseña el pecado, pero no ve el Salvador realmente. Mas nosotros que nos arrepentimos de verdad, espero que no seamos así, porque dice, mira los efectos. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice, porque he aquí es esto mismo de que y hay sido contristado según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué indicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto que trataba aquí. Reaccionaron de una forma sana, bíblica, verdadera. Ese produjo el arrepentimiento. Mira, eso es, imagínense que alguien viene y me dice algo sobre mí, que estoy pecando. Y cuando me habla, me siento mal, produce tristeza. Pero el Espíritu Santo dice, ¿verdad? Analiza tu vida, analízate a la luz de la palabra. Me entristezco, pero no me condeno. Porque ninguna condenación no hay para los que están en Cristo Jesús. No lo hay porque vivo por fe. Sé, Señor, que soy pecador, he fallado aquí. He fallado porque he sido ignorante. He fallado porque me dejé llevar. Hay muchas formas cuando el ser humano peca. Pero el que cree de verdad y se arrepentió sinceramente, no se condena. El otro sí que se condena. Entonces su reacción, mira, el efecto del arrepentimiento genuino nos lleva a la vida, nos lleva a la santidad, nos lleva a la pureza. Produce vida, el arrepentimiento real produce vida a nosotros. Es un efecto que nos enseña aquí la Escritura. Ahora vaya conmigo en Mateo 3:8. El fruto del arrepentimiento. Nos dice aquí, haced pues fruto digno de arrepentimiento. ¿Y por qué dice eso? Porque, mira, lo dicen que Juan estaba bautizando en versículo 6 y era bautizado por él en el Jordán, confesando su pecado. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Está diciendo, no busques salvarte sin arrepentirte genuinamente. Está diciendo así, ustedes vienen y se bautiza pensando que a través del bautizo seréis salvos, sin arrepentirse. Y así creéis que se libráis de la ira de Dios que viene.
no será posible si no os arrepentís. Generación de víboras, me está diciendo. No es una palabra muy bonita, más para nosotros en esa sociedad que nos ofende cualquier palabra. Somos tan finos, tan... Imagínense al Señor que viene aquí y habla así, ¿no? Aquí Juan Bautista lo dice, porque sigue diciendo, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esa piedra. Está diciendo, no penséis que venís y se bautizáis sin arrepentirse, y por naturaleza de la carne de Abraham seréis salvos si no os arrepentís. No podéis escaparse de la ira de Dios si no os arrepentís de verdad. Y eso es lo que pasa muchas veces en el día de hoy. La gente manipula, quiere manipular a Dios, no se quiere arrepentir, sigue con su vida, no abandona su estilo de vida, quiere venir y recibir de Dios y piensa que por ser evangélico, por bautizarse, por no renunciar a sus pecados, pero por ser evangélico, por decir que conoce la verdad, por decir que conoce a Jesús, que lo tiene como Señor y Salvador, será salvo sin tener fruto digno de arrepentimiento. Y le aseguro que no es posible. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Dios, solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, sacamos demonios, predicamos, hicimos muchos milagros en tu nombre, y yo le diré, apartaos de mí. Darse cuenta, es una de las palabras más fuertes que existe en la Escritura. Gente que va a Jesús, imagínate, va, Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es más duro que veo en esta. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron genuinamente. Porque cuando dice hacedores de maldad, es como decir que vivieron como si yo no he dado ninguna ley moral. O podemos decir, me decía que soy Señor, pero nunca respetaron lo que yo he dicho. Nunca. Señor, eres mi Señor, pero yo salgo de aquí y vivo como me da la gana. No hay un legislador moral sobre mí. Yo hago lo que a mí me gusta, a mí me parece eso bien, eso lo estoy haciendo. Aunque Cristo me lo prohibió claramente. Es decir, Cristo prohíbe mentir, robar, engañar, fornicar, y hay tantas maldades, criticar y tantas cosas, el Señor lo prohíbe. Y si le digo al Señor y no hago nada de lo que Él dice, en la realidad práctica, Él no es mi Señor. Lo quiero manipular, quiero obtener lo que Él da, la comida. Como dice, de verdad le digo que me busca es por la comida que doy. Entonces, la gente quiere buscar a Dios por las necesidades que tiene, que es normal. Y cuando tenemos necesidades, tenemos que buscar a Dios. Eso glorifica a Dios porque reconocemos a Dios como que Él provee. No es malo. Pero cuando no lo busco a Dios solo por eso, y lo demás vivo como si Él no existiría, ese no es arrepentimiento real. Entonces el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento real lleva a frutos de santidad. Se ve que a esa persona lo gobierna Jesús, que tiene una relación real, íntima, genuina con Él, que aprende de Él, que está en comunión con Él en oración real, que lee la palabra y lo conoce a través de la palabra, que practica su palabra. Porque mira, yo leo la palabra de Dios y cuando veo... Entonces eso me lleva a la oración, porque es contrario a toda mi naturaleza caída. Al que te maldice, bendícelo. ¿No? Hacemos como hacen los niños. Y ve ahí lo que nos pide la Escritura. Dice que sus mandatos no son gravosos, pero si estoy en la carne son muy difíciles, imposibles de llevar. Te digo en serio, muy difícil. A tener una relación interpersonal con los hermanos, con los maridos, con las mujeres, con los niños, con los que trabajamos. Aquí en la iglesia hay una relación que tenemos entre nosotros. Si no hay una relación genuina y real con Jesús, no hay transformación y las relaciones se ve que no son muy bonitas. No lo hay, porque toda relación buena es el producto de relación con Cristo y con Dios. Si tengo una buena relación con Dios, si paso tiempo con Dios, si tengo comunión con Dios, con los demás también tengo cada vez mejor trato. Entonces, aquí voy que el arrepentimiento genuino es poder, es transformación en todas las áreas de mi vida. Si es genuino.
porque tengo comunión con el Señor y Él es mi Señor. Y como vemos la respuesta de Dios al arrepentimiento, dice la Biblia que Dios, a un corazón contriste y humilde, no lo desprecia. No, mira, Dios es perfecto y santo. Si alguien se va ante Él con sinceridad, con un corazón humilde, Él no desprecia eso. Por naturaleza es así Dios. Así es Él. Él es santo, es perfecto, es justo, Él es luz. Él no desprecia al que va y se arrepiente genuinamente Él. Como dice el Señor, todo aquel que viene a mí, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho fuera. El que viene a mí, dice el Señor Jesucristo, yo no lo he hecho fuera. Pero todo aquel que viene a mí, el que viene a arrepentimiento y fe, y me reconoce como Señor y Salvador de su vida, que me entrega su vida. Porque el arrepentimiento, y voy a acabar con ese versículo, el arrepentimiento es una actitud diaria. Una actitud diaria. Vaya conmigo en Lucas 9. Y acabamos. Nos dice aquí la Escritura, en Lucas 9, y decía a todos, y ahora nos dice a nosotros, porque es la palabra de Él, escrita, inspirada, y decía a todos, y ahora nos dice a nosotros también ahora, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Se da cuenta? Cada día. Arrepentimiento no es un día, me arrepentí, Señor, es cada día negarnos nuestras carnes, nuestro pecado y arrepentirnos y autoexaminarnos a nosotros mismos a la luz de la Escritura. Como dice Romano, examinar nuestros corazones para que no vivamos como el mundo, para conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todo hombre que es ignorante de sí mismo, el egocentrismo hace eso del ser humano. Yo soy bueno. Y no se autoexamina a la luz de la Escritura para que vea, como dice Dios, que es una persona buena. Entonces, el que no autoexamina su vida, su corazón, a la luz de la Escritura, vive muchas veces como le da la gana, porque esa es ignorancia. Me da igual. Digo, ¿se acordáis que el que edificó la casa sobre la roca y sobre la arena? Como dice, me parece en Marco, un que edificó sobre la roca dice que cavó, hundó, no era superficial, es decir, se puso a edificar su casa, llegó ahí, el otro lo puso sobre la arena, le digo, para adelante, da igual, sea como sea. Pero el otro no, el otro miró, aquí vamos a ver cómo analizo, cómo hago esta casa. Voy a acabar porque necesito fuerza. Necesito fundamento, porque si no mi casa se va a caer. Entonces, hundó, encontró la roca y sentó su casa sobre ella. Eso significa que esa persona no era superficial. Le importaba su alma, analizaba su vida, miró la Escritura. Entonces, en cuanto al arrepentimiento, hay también que tenemos que evaluar nuestras vidas a la luz de la Escritura, a ver si vivimos bajo la voluntad de Dios o no. Entonces, las que dicen Señor, Señor, y no era del Señor, pensaba que son salvos. ¿Te das cuenta? Pensaba que son salvos, pero nunca se arrepintieron sinceramente. Nunca se apartaron de su pecado porque era ignorante. Era ignorante, superficial. Entonces nosotros tenemos que examinar nuestras vidas a la luz de la Escritura. Y como nos dice aquí el Señor, ¿quieres ir en pos de Él? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día arrepentimiento y fe y negarnos a nuestra carne. ¿Por qué dice negarnos? Porque tenemos que negarnos por cuanto la naturaleza caída es pecaminosa, egocéntrica, idolatra de sí misma. Y tenemos que arrepentirnos de esa naturaleza, negarnos a nosotros mismos, a esa naturaleza caída, lo que demanda el Señor de nosotros. Porque si no hacemos eso, no hay forma de seguirlo. Porque seguirlo a Él es sacrificio, es entrega, es amor, es pureza, es santidad, es contrario de todo que es la carne. Mira, le digo una cosa, si yo o cualquiera de ustedes hace siempre lo que le gusta, usted y yo vivimos en pecado.
Si hacemos todo lo que ahora quiero mirar la tele, todos los días estoy mirando la tele. Quiero leer la Biblia, ahora no tengo tanta gana. Hay que orar, no. Pero si es para ver películas, si es para ver fútbol, parece, lo va a ver como siempre vas a querer. Y otras cosas que quiere la carne. Entonces tenemos que negarnos a todo lo que es concupiscencia de la carne. Quiero criticar, quiero maldecir, quiero hacer eso, tantas cosas quiere la carne. Entonces yo tengo que negarme a la carne y someterme al Señor. Sigue a mí, eso significa. Niégate lo que tú eres por naturaleza caída y sígueme a mí. Seguir la iglesia, hacer su voluntad. Y sigue diciendo aquí, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, este lo salvará. Todo aquel que se niega a sí mismo, a esa vida. Mira, una cosa que hay mucho en esa sociedad, y es un pecado cardinal, es la pereza. La comodidad, no quiero ir a la iglesia, prefiero ir a la playa. Lo que le gusta a la carne, tengo que llegarme a mí mismo. Muchas veces en verano trabajamos mucho y parece que no quiero ir, pues estoy muy cansado, me duelen los pies, me duele la cabeza, tengo un montón de dolores. Me niego a mí mismo y me voy, porque ahí es donde recibo bendición y vida eterna. Estar en comunión con la iglesia, con los hermanos, escuchar la palabra de Dios. Y vienes ahí, te escucha una palabra del Señor y renueva Dios tus fuerzas. Y dices, te vas para casa, qué bendecido voy Señor de aquí. Ahora, cuando te apartas del Señor, la conciencia te dice que no estás haciendo bien, y en vez de ser feliz disfrutando de ese mundo, te aseguro que serás infeliz, porque no hay, solo en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y sigue diciéndole, y acabo, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga su gloria y el Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que vea el reino de Dios. Eso hablaba de los apóstoles cuando Cristo fue transformado, transfigurado. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, el arrepentimiento, el poder de arrepentimiento en nuestra vida está basado en eso. Un arrepentimiento genuino, real. Cuando una persona no vive a la luz de la palabra, niega a Jesús bíblico y tiene un Jesús falso. Eso dice muchas veces la Escritura, y negó al Señor, y por la culpa de él el camino de la verdad está hablado de mal. ¿Cómo lo negó? Mucha gente no lo niega así, yo no creo en Jesús, Jesús no es el Señor. Lo niega en lo que es él por naturaleza según la Escritura. Es decir, practica el pecado y negó al Jesús bíblico, al real, al verdadero. El Jesús que tiene es un ídolo de su corazón. Y no es así como es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino nos lleva a servir al Señor de corazón. Y eso, como final, ahora no, porque es tarde, en 1 de Pedro 2, 11 y 12 nos dice que esa vida, una vida transformada, un arrepentimiento genuino es testimonio. Es luz, es testimonio. Esa vida transformada que se arrepintió realmente es testimonio, es luz, es sal. Y lo demás ve que hay un cambio real y genuino y una transformación en su vida. ¿Por qué? Porque fue un arrepentimiento real. Porque fue un arrepentimiento real y genuino. Entonces, que nos autoexaminamos a nosotros. Aunque los que se arrepintieron genuinamente necesitan arrepentirse cada día. Yo necesito todos los días arrepentirme. Como he dicho antes, no quiero ir porque estoy cansado. Arrepiéntete, no pienses así, niéguete a ti mismo, ese arrepentimiento. ¿Cómo vas a decir que está mejor en casa que escuchar la palabra de Dios? Que produce vida. El Espíritu, dice la Biblia, la palabra que yo la hablo es Espíritu, y ese es lo que da vida. La carne de nada sirve. De nada sirve. Entonces, hermanos, animo eso. Que nos arrepentamos sinceramente, que examinemos nuestros corazones. Si nos arrepentimos al principio realmente, porque siempre en cualquier iglesia hay gente que no se arrepintieron sinceramente. Examina tu corazón a la luz de la Escritura, si tienes una vida con el Señor de verdad o no. Eso quiero animarte, porque eso es muy serio. Se trata de tu alma. Mucha gente es un ignorante. El tiempo, como lo digo todos los domingos, pasa, te alcanza la muerte.
viene sobre cualquiera de nosotros, no importa la edad que tenemos. 80, 90, puede vivir 100 años, 120. Hay gente que vivieron 900, casi 1000, y son miles de años de cuando murieron. Entonces eso viene sobre nosotros. No permita, no viva en ignorancia. No deje que el enemigo de tu alma, que es Satanás, dice que él es enemigo de tu alma, te engañe y que viva en ignorancia. Que haga un arrepentimiento sincero y genuino en tu vida. Y que viva para el Señor, porque ahí es donde encontrarás bendición y vida eterna. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por bendecirnos tanto, Señor. Como digo siempre, Señor, porque sé seguro, Señor, que tú eres muy paciente con nosotros, Señor. Como vemos en el Evangelio, como con los apóstoles, Señor, cuánta paciencia, cuánto amor, Señor, con ellos, Señor. Así estás con nosotros, Señor, porque tú eres el mismo, nunca cambias, Señor. Como dice tu palabra, tu paciencia es muy grande con nosotros, Señor. Nos amas, Señor, porque dejaste el cielo, moriste en la cruz con nosotros. Oh, Señor, ayúdanos, que ese amor, Señor, ese sacrificio, te lo devolvemos, Señor, que vivamos para tu gloria, para tu alabanza, Señor, por lo que he hecho por nosotros, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y bendice nuestra iglesia, Señor, y dale crecimiento espiritual que solo tú le puedes dar, Señor, para crecer en ti, Señor, y que crezcamos en amor, Señor, en un amor genuino y real, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.